No es un secreto saber que el padre es uno de los dos pilares fundamentales para que todo niño crezca y se desenvuelva de una manera más completa. Es más, la verdad incluso yo me atrevería a decir que prácticamente serían contados los casos en los cuales hubiera sido mejor no tener a tu padre que sí haberlo tenido. De hecho, lo que yo trataré en este video es mencionar el por qué es bueno o por qué es benéfico, obviamente hablando de los beneficios, haber tenido un buen padre y por qué no también ser uno si es que está dentro de tus planes, tú que eres hombre, ser un buen padre. Y obviamente qué cosas no tenemos que dejar de lado, en qué cosas nos tenemos que centrar. Pero bueno, sin más ni más, vamos a comenzar con este video. Para aquellos que les ha tocado estar en las dos caras de la moneda, es decir, haber tenido un padre y ser padre, se puede decir que tienen el panorama completo de la situación. Pueden interpretar cómo influyó la situación de la educación que recibieron y decidir si continuar por la misma línea o cambiarla. De otro modo menos radical también se podría decir tomar lo bueno y descartar lo malo. Y yo creo que cualquier hombre o casi todos los hombres que ya son padres o que desean serlo han tenido en algún momento el pensamiento de qué sucedería si es que el día que ellos lleguen a tener hijos. Es decir, como se comentó en las líneas anteriores, uno, después de reflexionar cómo fue educado por el padre que uno tuvo, obviamente siempre y cuando el padre hubiera estado presente, toma lo bueno que recibió de la educación de su padre y obviamente intenta descartar lo malo. ¿Para qué? Para mejorar también como padre para los respectivos hijos que tendría el hombre en cuestión. Vaya, yo creo que si hablamos de un hombre que es responsable y que es sano emocionalmente, yo creo que uno de sus deseos, si es que quiere ser padre, es que ese hijo crezca todavía mejor que lo que creció él, de lo que le tocó a él. Y por eso yo creo que la información dada anteriormente es bastante interesante. Haber tenido un buen padre aporta cosas muy buenas para un hijo desde que es concebido incluso. El padre, se dice, es la representación de la autoridad en una familia completa, por decirlo así. La ausencia de este puede causar en los hijos problemas con figuras de autoridad a lo largo de la vida del hijo, como en la escuela, el trabajo, etc. Y lo anterior dicho realmente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente si es que el padre no se hizo cargo del hijo o fue un padre ausente, al menos en la parte de la educación del mismo, pues precisamente los hijos es que comienzan a tener ese problema con cierto tipo de autoridades. Más que nada, como dirían por ahí, a saber hacer caso, a obedecer y todo ese tipo de cuestiones. Vaya, y no confundamos la cuestión del hacer caso con someterse, con ser esclavo de alguien, porque son cosas muy diferentes. Vaya, yo creo que hacer caso siempre y cuando tengamos un buen criterio o un criterio suficiente, es comprensible hasta donde nosotros podamos también discernir que lo que alguien nos está ordenando o lo que alguien nos está pidiendo, pues tiene una buena razón de ser y podría tener también en este caso, pues consecuencias benéficas para nosotros. Pero repito, o sea, si un hijo no tuvo un padre que le enseñara ese tipo de cosas, pues precisamente el hijo va a chocar mucho con figuras de autoridad, como las mencionadas en el punto anterior. Otro rol también añadido al padre es el de transmitir el conjunto de valores, ética y moral que en conjunto con la madre ambos quieren para sus hijos. No significa que la madre no pueda hacerlo, sino que es más labor del padre. Lo anterior abarca desde el comportamiento en la sociedad del hijo, el respeto hacia las personas, lo que es bueno o no, los límites que se puede autoimponer al momento de interactuar con los demás, etc. Voy a hacer una pausa en este momento para pedirte por favor que te suscribas a este canal, también de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas de los videos que se suben semanalmente. También te pido de favor, si gustas, compartir en tus redes sociales el contenido del canal, como en Facebook, WhatsApp, etcétera, para que el contenido se difunda de mejor manera, y eso también me indicaría a mí que el contenido te está siendo de mucha utilidad, que te interesa, y obviamente también le ayudaría al canal como tal a seguir creciendo. Si me regalas un like también sería algo bastante bueno, porque eso le ayuda al canal con el algoritmo de YouTube. Igual espero tus comentarios en la caja respecto de este video o de cualquiera de los que se encuentran ya en este canal. Continuamos con este video. Y esto va bastante relacionado con lo dicho en la sección anterior. Vaya, al fin y al cabo el padre es la figura masculina, en este caso me refiero a la figura masculina del padre, es quien
impone ese conjunto, repito, de valores, de ética y de cierta manera también, por qué no decirlo así, la firmeza en la educación sobre los hijos. Es decir, oye, tú como padre tienes que decirle a tus hijos, hijo, hija, esto está bien, esto no está bien, al menos respecto al sistema de creencias que maneja el padre y obviamente también en este caso la madre. Pero la situación es que también este tipo de cuestiones, este tipo de educación se plasma para el comportamiento que puedan llegar a tener los hijos, por ejemplo, con sus personas mayores. Por ejemplo, respetar a los ancianos en las calles, o vaya, no necesariamente en la calle, pero respetar a los ancianos como tal. También si se encuentran una persona que quizá es de menor cantidad de recursos que ellos mismos, pues no hacerlo menos simplemente porque pues son más pobres, si se puede decir de alguna manera. En pocas palabras, el respeto hacia todas las personas en general y discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y finalmente también, pues, precisamente imponerse que el niño y que el adolescente, ya cuando crezca, aprenda a imponerse, autoimponerse esos límites para respetar también en pocas palabras, pues, a las demás personas. O sea, en sus acciones y obviamente también en no dañarlos, o al menos no de manera intencional. Otra situación que influye al haber tenido un buen padre es que si él fue proveedor de manera total o parcial, en mayoría o equitativamente en conjunto con la madre, insertará en el hijo, si es varón, que él debe ser responsable del mismo modo y que debe ser una facultad de él serlo. Y en caso que fuera hija, a que si en un futuro se encuentra con un chico con quien quiere hacer pareja, éste debe cumplir ese rol con ella, o al menos que ambos trabajen en equipo para salir adelante y que no acepte a alguien que no entre en esa categoría. Hablando en este caso desde el tradicionalismo, pues al fin y al cabo el hijo varón tiene que ser criado para convertirse en su futuro en un hombre proveedor si es que desea tener una familia. Y bueno, si no le desea, pues al menos convertirse en un hombre que es trabajador, y qué mejor que haber visto el ejemplo de su padre, si es que lo tuvo, obviamente. O sea, ¿para qué? Para que el hijo capte cómo es que se comportó su papá y después ese hombre, que bueno, ese hijo que después se va a hacer hombre en algún momento de su vida, pues replique o mejore, por qué no decirlo incluso, la manera en que su padre llevó a cabo las cosas para ese tipo de situación. Vaya, que al fin y al cabo tampoco se garantice que si tu padre es proveedor y que tu padre la supo armar bien chido acá trabajando y todo eso, pues que tú también te conviertas en un hombre mínimo igual o incluso mejores, porque también sabemos de muchos casos que cuando precisamente el padre es, pues, ¿cómo decirlo? O sea, digamos que cumple bastante bien su rol como padre, como el hombre, hay muchos hijos que literalmente, como dicen por ahí, se enconchan, como que se acomodan en su zona de confort y pues al fin y al cabo absorben lo que el padre les puede dar. Pero en este caso también se menciona la parte de las hijas. O sea, cuando una hija vive con un padre, que el padre se hizo cargo de la familia, pues se supone que una hija, lo más natural, porque tampoco es de que se pueda asegurar esto, pero lo más natural es que esa hija, cuando en algún momento se haga mujer y quiera ya, no sé, formar un matrimonio con algún hombre, pues ella, una de las características que va a pedir sí o sí en el hombre es que el hombre pues también se comporte como un proveedor, como alguien que la va a proteger y todo eso. ¿Y cuáles son los riesgos de precisamente no haber tenido un padre para una mujer? Que como no se tuvo la figura paterna, como no se tuvo la figura de lo que es la parte de la mano dura, de ser estricto, de transmitir los valores, de transmitir el respeto y bien que mal también la parte afectiva que le toca al padre, pues la hija, en pocas palabras, va a querer simplemente tener esa figura masculina y pues la verdad puede ser víctima de mucho sufrimiento, de que pues hagan con ella prácticamente lo que quieran. ¿Por qué? Porque ella no va a querer perder a esa figura masculina que en algún momento pudo conseguir y pues que al fin y al cabo ella nada más se conforme con que él no se vaya, con que él se quede a su lado y pues lo demás como que no importa, es decir, que no la respete, que no la cuide, que no la ame y que obviamente tampoco le provea. Entonces sí es muy peligroso pues para una chica no haber crecido con su padre originalmente. Sin embargo, otro punto demasiado importante es que el padre se involucre también en el aspecto emocional de sus hijos dentro de lo posible. Es decir, que después de cumplir su rol de proveedor y protector de la familia, se dé tiempo para atender a sus hijos en sus tiempos libres. Es vital que el padre muestre amor y afecto por su hijo, ya que al representar en mayoría la figura de autoridad, si el hijo se siente amado y comprendido por su padre, desarrollará mejor su sentido de aceptación y pertenencia y no necesitará buscarlo en otro lado.
porque ¿qué mejor que sentirse valorado, aceptado, amado y comprendido que por el padre propio? Esto ayudará mucho a la confianza de los hijos en el cómo afrontarán las relaciones interpersonales con el mundo. Y esta parte también es bastante importante. ¿Por qué? Porque sí, a pesar de que la parte del afecto, del amor, está más vinculado a la mujer, o sea, en pocas palabras, a la madre, no significa que el padre no tenga que aportar su granito de arena también en la educación para su hijo, que el padre esté presente también en la situación emocional de su hijo, en el cuidado, que el hijo sienta que está recibiendo atención y amor y también que en pocas palabras que le importa a su padre, como se decía, o sea, qué mejor que sentirse amado, respetado, valorado por el hombre que te dio la vida, o sea, por tu papá. Porque si tú te sientes de esa manera, de alguna manera, pues no vas a permitir o al menos vas a intentar que al menos te toque algo muy parecido, muy similar cuando tú te encuentres alguna pareja. Y esto es indistinto si eres hombre o mujer. Ahora, yo sé que obviamente no todos los hombres de todos los tipos de clases sociales tienen esa oportunidad como que de involucrarse tal cual de una manera muy profunda con la parte afectiva, la parte de la importancia con los hijos. Es decir, por ejemplo, jugar con ellos, ayudarles con sus tareas y todo ese tipo de cosas, porque hay padres que literalmente salen a la calle a partirse la madre, a partirse el lomo para traer el dinero a la casa, para traer el sustento. Y obviamente, pues si el padre es el proveedor y es el único que trabaja, en él recaen los gastos de los hijos en las cuestiones escolares y obviamente los hijos van a la escuela y obviamente lo que es también vestirlos, los alimentos y obviamente aparte de los hijos también para su mujer. Entonces sí, yo entiendo que a veces para muchos hombres es duro, pero simplemente yo les voy a decir una situación. En el caso de mi padre, yo recuerdo que cuando era niño, nosotros, los hijos, literalmente cuando él llegaba, pues nosotros no teníamos no sabíamos cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba la cuestión del dinero, de cuánto costaba ganarse el dinero. Y yo recuerdo que mi padre llegaba a veces muy cansado a casa, bastante cansado, incluso la verdad a veces se le veía que ya casi venía durmiéndose porque pues él trabajaba en la noche. Y aún así nosotros jugábamos con él y nunca que yo recuerde nos regañó, nunca nos agredió o nunca se irritó con nosotros de que por ejemplo a veces brincáramos en la cama en donde él estaba durmiendo o por ejemplo que a veces nos pusiéramos allí acostándonos con él. No, o sea, literalmente a veces él se abría el espacio para abrazarnos, para besarnos, para literalmente sacarnos a pasear incluso. Vaya, realmente ahí es en donde yo digo, sí existen, realmente los hombres, los padres así, sí existen. Lamento mucho que quizá, ojalá no sean muchos, pero lamento que quizá muchos de ustedes o algunos de ustedes no hayan tenido un padre así, pero créanme que el padre así existe, realmente existe. Y la verdad también es que pues sí se involucró mucho en la cuestión de la educación de nosotros. Entonces pues para muestra un botón, como dicen por ahí, y ahí hay un ejemplo. Finalmente, si ahora esto lo pasamos a aquellos que tienen hijos, pues aplica lo mismo. Y aquí hay tres posibilidades. Transmitirlo del mismo modo que se recibió, ya sea bueno o malo. Haber tenido un buen padre, pero no ser uno. O no haber tenido un buen padre, pero decidir ser uno bueno. Aunque esto último es muy complicado, ya que como he mencionado en otros videos, es muy difícil dar algo que no se tuvo, aunque hay ejemplos allá afuera en el mundo de hombres que sí lo lograron. Y cierro finalmente este video haciendo el siguiente comentario. Yo creo que todos los niños tienen el derecho de tener un buen padre. Y obviamente también todos los hombres, los varones, cuando ya sean grandes, tienen la obligación, si es que desean ser padres, de ser un buen padre. Yo sé que obviamente esto suena idílico, suena como que utópico, pero obviamente sabiendo que todos tenemos un libre albedrío y también dependiendo de las circunstancias con las que crecimos, con la educación que recibimos y todo eso, pues lógicamente no todos los hombres ni lo han sido ni lo serán. Pero al fin y al cabo pues estamos tratando, o al menos yo lo que intento en este canal es transmitir ese tipo de valores, de conocimientos para que y también por qué no decirlo así, de experiencias o de cosas que por ahí yo me encuentro tanto en lecturas como en internet y así, para transmitir a los hombres que ya son y que todavía pueden reivindicar el camino, o a aquellos que todavía no son padres y quieren serlo. ¿Por qué? Porque créanme que también es cuestión de decisión, pero eso sí, un requisito siempre será que
que uno primero esté lo más sano posible, lo más maduro posible en el aspecto emocional, no tener heridas, o al menos no tantas, estar lo más en paz con uno mismo, y solo a partir de ahí pues poder también convertirse en un padre y transmitirlo y hacerlo de la mejor manera posible. Vaya, yo sé que una vez más, o sea, no todos los hombres han sido buenos padres por las circunstancias que tienen, y obviamente tampoco es que se justifique, pero pues a veces simplemente les tocó vivir lo que les tocó. Tampoco tenían como que esa, ¿cómo decirlo? Como que esa intención o eso que sucede a veces en la cabeza de uno de querer mejorar, de querer primero arreglarse a uno mismo antes de concebir una nueva vida. Pero bueno, esa es la conclusión que yo dejo en este video. Y también a veces cuando un hijo o una hija no tuvo un padre presente, o más que nada quizás ni siquiera lo tuvieron, a veces eso se traslada al tipo de pareja que ellos buscan cuando se convierten en adultos como tal. Aquí tengo un video que te puede explicar esa situación junto con otro que también te puede interesar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.